Gloria a Dios. Estamos disfrutando de esas riquezas en verdad. Y eso es lo que Dios quiere, esa coinonía, esa armonía, esa bendición en nuestras vidas. Miren, entrando en materia, que a lo mejor los varones no sé si habrán proyectado, ya lo había dicho, lo que es el título. No me gusta mencionar, me gusta hacer esa introducción, pero lo pueden proyectar y comenzar a leer un poquito acá. En mi meditar, para traer a esta casa de fe una palabra que mueva nuestros corazones y nuestras conciencias a una vida de fe que dinamice nuestro caminar en Cristo Jesús y nos haga capaces de vencer toda la dificultad de la vida de este mundo. Pero hablo de ese corazón y esa conciencia, ¿verdad?, intrínseca, que está dentro, muy allá, que la ciencia no puede ver. Que no me refiero a ese corazón físico, sino al corazón espiritual que está dentro de nosotros, que una vez nosotros creímos, puede entender las cosas que vienen dadas por medio del Espíritu de Dios. Se los aseguro, las puede entender. Porque si entramos en esa dimensión de lo espiritual, lo vamos a entender. Si nos quedamos en la carne, no lo vamos a entender, como dice Romanos 8, creo que es, o 10, no sé, la cita está por ahí, usted la puede buscar. Es facilísimo, nada más se va a Google, usted le da una pista, el Google se la tira de una vez, inteligencia artificial. Y sé que es así en este lugar, yo sé que es así en cada uno de nosotros. Porque no en vano, amados hermanos, no en vano venimos aquí. Haciendo una conexión con lo que predicaba mi hermana Lisette, no en vano venimos aquí, es para crecer, es para alimentar nuestras almas. El alma que necesita ser alimentada en el día a día, que necesita fortalecerse porque perdió sus fuerzas y se sembró en el alma una semilla de incredulidad, y por causa de esa incredulidad vino esa separación, por lo tanto vino la muerte eterna. Entonces nuestra alma, una vez viene a ese conocimiento que es en Cristo Jesús, entra en un crecimiento gradual. Es gradual ese crecimiento. Quizás se dé de golpe en algunos, pero no es muy saludable, me parece a mí, porque lo he visto. Gente que vienen acá con mucho gozo y forman ministerios y luego van decreciendo, menguan. ¿Y dónde está la sazón y la semilla que se sembró? Sin embargo, la Escritura dice que eso que se sembró en algún momento, el fruto de justicia, no el que él pensaba por el gozo, porque no se trata de un gozo humano, sino que es un gozo celestial que permanece y no se desvanece, y que ayuda a nuestras vidas y nos catapulta, nos impulsa hacia adelante, no nos deja retroceder, no nos lo permite porque no depende de nosotros, sino que es el Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas. De otra manera no estaría yo aquí, no estarían muchos de ustedes acá congregándose por el bombardeo de las amistades, por el bombardeo y la influencia de afuera. Y hago referencia a esto que decía anteriormente, en términos que deben ser comprendidos, volviendo por el Espíritu. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe, que tiene muchas aristas, tiene muchas direcciones, es un abanico que conecta. Tiene unas directrices, miren, la fe, que tiene diferentes dimensiones. Usted puede referirse a la fe de la mujer cananea, usted puede referirse a la fe de Abraham, a la fe de Isaac, a todos esos hombres que no los voy a mencionar a todos, porque podría hablar de la fe que tiene el aguante, que guarda mucha relación ese mensaje, sí, guarda mucha relación. Y podría enfocarlo por ahí. O sea que hay una diversidad de tópicos que puedo conectarlo. Pero es donde Dios me quiere llevar. A donde Dios nos va moviendo. Y son cosas que tocan nuestras vidas. No solamente los va a tocar a ustedes, me tocó a mí en mi meditar, sentado, buscando esa gracia de Cristo, para que opere bendición y para que opere un cambio productivo en nuestras vidas. Un cambio de fe que nos impulse. Capaz de ver más allá de lo que podemos imaginar, mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar, beyond the star, más allá de las estrellas, más allá de lo que la ciencia pueda pensar, mucho más alto que eso. Cosas que ojo no vio, decía Isaías, pero también lo mencionaba el apóstol Pablo
en una de sus cartas, en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, lo pueden ir proyectando, ¿verdad? Dice que el apóstol Pablo en la primera carta de 1 Corintios 2, 9 expresa cosas que ojo no vio, lo puede proyectar, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para cualquiera, para los que le aman. La salvación que Cristo logró en la cruz fue para todo el mundo. Pero en cuanto al conocimiento, es para los que lo buscan, porque Dios es galardonador de los que lo buscan. Usted quiere ganar una ovación en su trabajo, fájese a trabajar, pero no lo haga nada más pensando que se va a ganar una ovación. Hágalo bien para que usted vea cómo el jefe lo va a promover. Y hay un jefe mayor que está en los cielos cuando nosotros nos interesamos de verdad por las cosas que son del reino de Dios. Gloria a Dios. Porque ¿quién de los hombres, dice el verso 10? Vamos a seguir leyendo, vamos a completarlo, el 9. Pero Dios, el 10, pero Dios nos las reveló a nosotros, perdón, el 10. Dice, ¿por qué? ¿Cómo nos las reveló? Por el Espíritu, ahí con E mayúscula. Por el Espíritu Santo, el Consolador que dejó. Porque el Espíritu, dice, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea que hay que estar en el Espíritu para poder profundizar. Usted quiere oro, usted no va a encontrar, todo lo que va a encontrar son pepitas afuera en el río, cositas que salen. Usted quiere oro sólido, profundice, vuélvase un minero. En lo espiritual, vuélvase como un minero espiritual que busca oro, buscando, profundizando. No nos podemos quedar tranquilos, amados hermanos. Este mensaje y todos los mensajes que son traídos a esta casa son para inquietar de manera positiva nuestro espíritu, nuestras vidas, para poder crecer en el conocimiento de la gracia de Cristo ante tantas adversidades de este mundo y de cosas que se nos van a presentar, situaciones difíciles. A veces Dios nos va a sacar del confort, a veces las circunstancias nos van a sacar de la comodidad. Y se van a producir cambios en nuestras vidas. Y depende de nosotros, de cómo vaya a ir proyectándose ese cambio y lo podamos visualizar y podamos entender. Porque hay cosas que no las vamos a entender cuando una persona cae en cama y está paralítico, como en el caso del papá de Hani, ¿verdad? Y de tantas personas que caen en un grado, en una situación difícil, que solo el que está en ese cuerpo es el que lo está padeciendo y sabe lo que está pasando. Cuando le pica, cuando le duele, no se puede expresar, no puede hablar, porque el ACV le dio un golpe contundente en la misma esencia del sistema nervioso y lo desconectó. Sin embargo, está acá, la conciencia está en la mente, está el corazón maquinando, pensando cosas bien difíciles, el no poder expresarse. Yo que trabajé con sordos y veía como algunos se ponían violentos cuando no podían comunicar lo que querían expresar. Realmente no es fácil, amados hermanos. Es duro, hay que vivirlo. Dios nos guarde nuestras vidas de pasar por una experiencia. A cada uno Dios nos va probando. En la medida de fe de cada uno, Dios nos va probando, porque Él no nos va a permitir llegar a una prueba tan difícil como que no podamos soportarla. Por eso el Señor conoce nuestros pasos, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro caminar y no nos va a dejar llegar allá donde no vamos a poder soportar. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. No hemos recibido el espíritu del mundo, porque para el mundo es una locura, es una cosa estúpida. Estamos en desventaja hasta cierto punto, ¿verdad que sí? Porque no podemos estar en el círculo social donde tenemos que hacer lo que los demás hacen y lo que a los demás porque les digo la verdad, en verdad hay cosas que para la carne aprovechan momentáneamente porque son perecederas. Ese gusto y ese placer por la carne, por lo que produce gozo, por lo que produce placer y te ayuda a sentirte bien, eso es momentáneo. Por esa causa mucha gente ahora con el famoso fentanilo y otras drogas que irán viniendo, porque el hombre va a seguir descubriendo y descubriendo cosas que están en la naturaleza misma. Dios las creó, Dios no las creó para que hagamos uso de ellas, porque de otra manera cuando puso el árbol de la ciencia del bien y del mal, olvídese de eso, de ese fruto,
Piense en lo que es la ciencia del bien y del mal. Salió. Y esa protección que había, ese escudo, esa burbuja que protegía al hombre, se rompió. Por lo tanto, tenemos que volver a lo que agrada a Dios. ¿Qué fue lo que nos separó? La incredulidad. Ahora tenemos que volver a esa fe que vence al mundo. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hablo de los ojos del Espíritu y que solo es posible conseguir vista espiritual 2020 por medio de la palabra de Dios. Salmo 119, 105 lo expresa bien claro. Lámpara es a mis pies, que tu palabra, y lumbrera a mi camino. ¿A qué? A mis pies. De gran significado nuestros pies en este mundo, porque nos llevan a distintos lugares. Entonces el que no tiene pies, bueno, lo está llevando, sus pies son quien lo lleve, ya sea una silla de ruedas o quien sea que lo lleve. Sin embargo, se va a trasladar. ¿De qué? Esto precisamente, hermano, porque Dios no nos hizo estáticos, no nos hizo como los árboles que están en un sitio cumpliendo su función. No nos hizo como las rocas que están en... Sin embargo, somos comparados con la roca, ¿verdad que sí? Que es Cristo, la roca eterna, inconmovible. Pero ahí tiene que ver con esa permanencia, con esa fidelidad. Esa roca que no se mueve, tiene que ver, esas son figuras utilizadas para poder enseñarnos y que nosotros podamos entender la eternidad de Dios. Pero no nos hizo estáticos, nos hizo dinámicos y creativos, así como lo es Cristo y así como es la palabra de Dios, viva y eficaz y más cortante que toda espada, penetra el alma, penetra el espíritu, penetra los huesos y va hasta los tuétanos, las coyunturas y todo, porque nos desborona hasta tirarnos hasta el suelo, hasta que podamos morir. En la muerte hay vida. En la muerte hay vida. No estoy queriendo decir filosofando, no. Si es una filosofía, es espiritual, porque no acepto eso que dicen que para que haya luz tiene que haber oscuridad. El yin y el yang. El yin y el yang es real, es de nosotros. O sea, esa parte oscura, esa parte clara, está así. Pero va a venir un día en que Dios va a hacer esto, ¡fua!, y lo va a convertir en todo luz. Porque el apóstol Juan dice que no hay ninguna tinieblas en él. Olvídese de eso, de que para que haya luz tiene que haber tinieblas. Dice la Escritura que no hay ninguna tinieblas en él. No podemos justificar el malo. Eso fue lo que hizo Eva. Y luego pasó a Adán y luego se traspasó a toda la humanidad, que quiso justificar el mal. El mal no tiene justificación bajo ningún concepto, en ninguna manera. No hay aceptación para el mal en nuestras vidas. Sin embargo, está en nuestra carne. Está sembrado dentro de nosotros. Difícil, vamos a ir a la tumba con el mal en nosotros, lamentablemente. Sin embargo, ¿es posible ser perfeccionado? Sí, es posible ser perfeccionado. ¿Es posible vencer? Sí, es posible vencer, porque Jesús lo dijo, que Él venció al mundo. Él venció al mundo. Yo he vencido al mundo. Tengan paz, dice nuestro Señor Jesús. 6:33, Juan, en el libro de Juan, por ahí. Aleluya. Dice que Jesús, Cristo, su Hijo, el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, aunque dice la Escritura que se sentó a la diestra del Padre en las alturas, dice, aunque está sentado, mis amados, Él está haciendo un trabajo, intercede por nosotros. Romanos 8:34. Como decía la semana pasada mi hermana Betania, que no es posible concebir la gracia sin la verdad. Ambas virtudes, dones concedidos por el Señor, deben de ser valorados en gran manera por nosotros y tener los ojos del entendimiento en este sentido bien abiertos, si en verdad queremos ser como dice el tema de este mensaje. Ahí voy a caer. Wow, qué introducción más larga, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. La fe que vence al mundo. La fe que vence ¿qué? Y vencer el mundo. Porque la fe impacta de manera directa y profunda en nuestras vidas. Pero no hablo, bueno, hay algunos que no han entrado, ¿verdad?, a ese conocimiento. Entonces no hablo en esos términos, sino en términos para aquellos que ya alcanzaron, que fueron alumbrados por la gracia de Cristo.
que tienen el conocimiento. Usted puede escuchar de Jesús, puede que usted haya escuchado de Jesús, pero no es lo mismo escuchar, como decía Job, en su calamidad y sus circunstancias en la que fue probado porque Dios lo permitió, porque sabía Dios. Prueba a mi siervo Job y ve si no tiene él fidelidad. Y Satanás le dijo, bueno, tú lo dices porque él está bien, porque tiene ovejas, tiene de todo. Amados hermanos, eso ha sido de siempre. Óigame, ha sido de siempre el considerar lo que son las riquezas de este mundo. Que pensamos que las riquezas de este mundo lo es todo. El mundo acá, amados hermanos, que se menciona acá, porque miren, cuando dice que Dios amó al mundo, no está queriendo decir que Dios amó el sistema de este mundo. Ahí se refiere al sistema. Cuando dice que Dios amó al mundo, dice que nos amó a todos nosotros, o sea, a todas las naciones, de todas las generaciones, están ahí en el paquetico. Y usted preguntará, el que siempre tiene esa objeción de estar contrario a la fe, ¿y qué entonces los que no escucharon el evangelio? La palabra tiene una respuesta. Para esos que no escucharon, para los asirios antes a la palabra, ¿verdad que sí? A los sumerios y todas esas culturas antes de la palabra, porque Dios trazó el plan desde Adán y desde Eva, y ellos no son fuera de esa verdad, no de esa verdad, no, de la verdad, de la única verdad, porque no hay una verdad y dos verdades y tres, una sola verdad. La creación, que todo parte del Edén. ¿Dónde estaba el Edén? No sabemos. Hay una concepción, hay una idea, hay una proyección. No hay arqueología, no hay una ciencia que pueda demostrar eso. Por eso la palabra fe juega un papel importantísimo en estos días. Entonces, ¿qué es el mundo? Los afanes de la vida, la vanagloria de la vida, la riqueza de este mundo. Aún el ocio es parte de esos ingredientes que forman lo que es el sistema. Los entertainment, los entretenimientos, ¿verdad que sí? Y en un sentido general de las cosas, vuelvo y recalco, el ocio para el que está sentado frente a un televisor, para el que está sentado haciendo nada. Todo eso forma parte de esos ingredientes. Surge entonces la pregunta, ¿en qué invertimos nuestro tiempo? ¿Cómo hemos de vencer al mundo si no nos movemos, si nos quedamos quietos? ¿Cómo nosotros vamos a vencer todas esas, no solamente influencias, sino distracciones de esta vida? Hay muchas, la distracción y los distractores son muchos. La distracción es una cosa, la distracción son los elementos y las ciertas eventualidades que se dan, que nos van a distraer de la vida. Puede ser un fenómeno natural y puede ser algo artificial que nos está distrayendo. Pero hay distractores. El mayor distractor es el enemigo, el diablo. Número uno. Ese es el mayor distractor. Porque no lo podemos ver, no lo podemos muchas veces percibir, pero se manifiesta, lamentablemente, en muchas maneras, en muchas formas. ¿Cómo hemos de vencer al mundo? Entonces surge la pregunta, la fe que vence al mundo. Tenemos que movernos en dirección contraria, amados hermanos, de lo atractivo de este mundo. ¿Quién o qué ejerce autoridad o es influyente en nuestras vidas? Lo decimos y olvídese de eso. Ahorita nos vamos a un celular. Olvídese. Y eso es parte de la mecánica y de la manera del comportamiento de esta generación. Por más que yo lo diga, lo vamos a hacer. ¿Qué tenemos que cambiar en nuestras vidas? En ese sentido, el apóstol Pablo lo decía, escudriñadlo todo y retened lo bueno. Porque de otra manera, óigame, le voy a decir algo, usted no se va a poder sentar a ver una película. Porque las películas, los anuncios están plagados, un bombardeo constante con el LGTB. Eso es constante ahí, 2 hombres besándose, 2 mujeres besándose. Eso es ahí. Y el común de los casos, la prensa mundial, los organismos internacionales, los derechos humanos, defienden la libertad, ¿verdad que sí? Defienden la libertad, se defiende la libertad de prensa, se defiende la democracia, porque la democracia es un sistema de gobierno que permite la libertad.
Pero no es libertinaje, hasta cierto punto ellos dicen, pero sí hay libertinaje, porque cuando llega un psiquiatra y escribe un libro, o llega un ministro de Dios y escribe un libro que le da por la maceta a ese criterio de pensamiento de que la familia no es solamente un hombre y una mujer, que la familia es un hombre con un hombre y una mujer con un hombre, entonces el libro en Amazon no lo permiten. El libro es rechazado. ¿Me doy a entender de qué se trata? ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está la libertad que se proclama que la ONU, que cuántos organismos, verdad que sí, encargados, que la Organización de Derechos Humanos? Entonces son cosas arbitrarias, son elementos espirituales que están ahí operando en contra de la verdad. Gloria al Dios vivo. Amén. Entonces, ¿quién es que ejerce autoridad y quién es ese influencer? Que yo creo que esa palabra ni siquiera existe en el diccionario. Hay muchos influencers, mucha gente que influencian a los demás. Y ojalá esa influencia sea utilizada para el bien, porque es un don, el poder convencer. Y ese don no nos corresponde a nosotros, permítanme decirle. Es del Espíritu Santo de Dios. ¿Saben qué somos nosotros? Sembradores, simples sembradores. Es verdad que el apóstol Pablo dice, fórzalos a entrar, porque amamos a esa persona y no queremos que esa persona se quede fuera del conocimiento de la gracia de Cristo. Este lugar, como leía la hermana Josefina, Dios no habita en eso. No venimos aquí porque Dios esté habitando aquí, es que tenemos que ir a un lugar. Tenemos que reunirnos en un lugar, ¿verdad que sí? Va a llegar un momento que no nos vamos a poder reunir con libertad. Hay muchas iglesias en los Estados Unidos que se están cerrando. ¿Sabe cuál es la causa por la que la están cerrando? Por lo que yo le decía del asunto ese de género, que quieren obligar a los pastores, a muchas iglesias, a que tengan que casar esas parejas. Si tú no lo casas, hay una ley ahora que aplica en ese estado, que esa iglesia tiene que casar. Entonces, por lo tanto, ¿qué hace? Más del 50% de los feligreses se tiene que ir a trasladar a otro lugar. Y muchos no se pueden ni siquiera congregar. Y va a pasar, va a seguir pasando. Y se va a extender, es como una plaga que viene arrasando y que no se va a detener, amados hermanos, permítanme decirle. Porque le voy a decir la verdad, ¿quién de nosotros no se pasmó en el 2020? No quedó estupefacto, quedó en shock con la situación del coronavirus que vino. Nosotros no habíamos experimentado en lo que muchos años, muchas generaciones pasadas, 1914 creo, no sé, más atrás, 18, con ciertos virus que provocó grandes muertes, la peste bubónica en Europa, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué hizo este fenómeno? Sacudió la iglesia. Y es necesario que el juicio comience por la casa. Si el sistema judicial de nuestro país quiere restaurarse, tiene que comenzar por su propio cuerpo. Comenzar a sacar mucha gente, muchos policías, muchos militares. Y lo digo de frente, muchos militares, muchos políticos, muchos senadores. Vámonos a la palabra para ver. Vámonos para allá. Voy a ponerme un chino lente porque como que hablando me voy. La vista a veces se me escapa. Gloria a Dios. ¿Saben qué? El Señor elogió a una persona en Lucas 16. Vámonos allá. Ojalá sea la cita. A veces uno escribe y se emociona. El Señor elogió al mayordomo, dice, injusto, porque había procedido con sagacidad. Pues los hijos de este siglo, dice, son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Son más creativos. Hay mucha atracción en el mundo. Hay una luz que es eso mismo, ilusoria, como en el desierto, que ves un espejismo, como un espejismo que no es real, que cuando te acercas allí, la satisfacción que tú buscas se va
y lo que te produce es ese dolor de cabeza, ¿verdad que sí? Como el que se embriaga y al otro día, ¿cómo amanece? Anda detrás de una pastillita y una sopa para poder... ¡Wow! Entonces es como un tipo de masoquismo. ¿De qué nos viene hablando esta parábola? Vamos a leerla. Y vamos a leerlo más atrás. Vamos a leer la parábola. Vamos a leerla. Más atrás. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Dale para allá, Ángel. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo: eso es como un soborno, ¿verdad que sí? Estaba sobornando, lo dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Dale. Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Eso es ciencia. Esa es la ciencia del bien y del mal. Ahí está operando esa ciencia. Déjalo para allá. Sigue. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó al amo, al mayordomo malo, por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Esta parábola del mayordomo infiel, enseñada por nuestro Señor, nos invita a reflexionar fuertemente, pensar, meditar. La palabra que usted quiere escoger de estas tres: reflexionar, pensar, meditar. Con la que usted de estas tres mejor se identifique, considere y considerar a profundidad sobre nuestras acciones y prioridades en la vida. Aquí el Señor nos narra la historia de un mayordomo que, al enterarse de que iba a ser despedido por malversación de los bienes de su Señor, decide tomar medidas audaces para asegurarse que un futuro. Pensando en sí nada más, quería asegurarse él y salvar su pellejo. Olvídese, eso no puede pasar en nuestras vidas, en lo espiritual, porque el que peca, el que hace lo malo y persiste en hacer lo malo, no va a prosperar. Tal prosperidad no se va a dar en sus vidas. Hábilmente el mayordomo hace amistad con los deudores de su Señor, reduciendo sus deudas y ganándose su favor. Aunque su conducta es deshonesta y desleal, el Señor alaba la astucia del mayordomo. Pero en ese sentido, seamos como astutos como la serpiente, pero mansos como la paloma. Escapemos del juicio. Aleluya, amén. Dice, esta parábola nos confronta con la realidad de que nuestras acciones tienen consecuencias, porque está muy ligada a la fe que vence al mundo. Lo vamos a leer, vamos a verlo ahora. Con nuestro testimonio muy intrínsecamente, muy estrechamente. Y nos desafía a examinar nuestras propias prioridades. ¿Estamos siendo fieles y responsables en la administración de los recursos que se nos han confiado? ¿O estamos usando nuestra posición para nuestro propio beneficio egoísta? ¿Estamos construyendo tesoros terrenales que se desvanecen con el tiempo? ¿O estamos invirtiendo en el reino de Dios y en aquello que tiene valor eterno? ¿Cuántas cosas nosotros podemos hacer para invertir en el reino de Dios? Son innumerables los beneficios que podemos traer para las vidas. Solamente tenemos que abrir nuestra boca, solamente tenemos que sentarnos a idear, a concebir. Me gusta lo de la hermana Juana, que la hermana Juana arranca con un ministerio y arranca con otro ministerio y arranca con otro ministerio y que siga arrancando, amados hermanos, porque esa persistencia es de bendición y es de Dios. Eso me gusta de ella. No se cansa. ¿Y qué les parece, pastora, si hacemos esto? Eso es de bendición, amados hermanos. Dios no nos mandó a estar sentados. Y si estamos sentados, como dice, el que está a la diestra del Padre es sentado, intercediendo por nosotros. O sea que Cristo no está tranquilo. El universo no se está tranquilo, el universo se está moviendo, amados hermanos. Está trasladándose, toda la galaxia completa se está trasladando. Tiene un propósito, está cumpliendo su propósito. La galaxia se nos está adelantando.
lo natural, y no puede ser. Nosotros tenemos que ganarle a lo natural, ir en pos de lo espiritual. Comparto esta enseñanza por la conexión de la parábola, entre esta parábola y el tema de lo esencial del mensaje, la fe que vence al mundo. Porque ¿qué es lo que tenemos que vencer, amados hermanos? Es lo que yo digo. Por eso no me quería poner a hablar de lo que ya sabemos acerca de Abraham, como Abraham, padre de la fe, de Abel, que fue su ofrenda más excelente, sino de lo que a nosotros nos corresponde ahora, nosotros ser como ellos, para que de nosotros ahora se escriba en los cielos que ellos fueron los héroes, los paladines de la fe. Ahora nosotros tenemos que ser también los paladines de la fe de estos tiempos, empuñar esa espada y convertirnos en soldados. Aunque no sepamos nada de milicia, aunque tenemos a alguien aquí que es un perito experto, 2, 3 y quizás más, no sé, 3 personas, ¿verdad?, que han pasado por la milicia, que demanda disciplina y que demanda mucho aguante, soportar muchas cosas para poder lograr tener un estatus dentro de ese ejército. Y usted querer ser general, ser primer sargento, segundo sargento, teniente, lo que sea, los rangos van ahí. Pues en Cristo Jesús los rangos no tienen mucha importancia. Lo que sí tiene importancia es lo que Dios valora, lo que está dentro de nosotros. Dice que sin fe es imposible agradar al grande, al eterno. Es imposible que nosotros podamos agradarlo. La fe que vence al mundo. Pues permítanme decirle que son muchos los obstáculos que debemos saltar, tal como se describe en la primera carta de San Juan 5, del 1 al 5. Juan 5, en la primera carta, Ángel, de San Juan 5, del 1 al 5, la cual radica en la importancia de nuestras acciones y prioridades en relación con nuestra fe en Jesús, el Hijo de Dios. Esta carta del apóstol y profeta nos habla del amor a Dios y de la obediencia a sus mandamientos como prueba de nuestro amor hacia nuestros hermanos en la fe, que es en Cristo. No diga como dicen los cubanos, baja y tapa la olla, que ahí viene Conchita de camino. Te lo dije, mujer, que cocinara temprano. Entonces no debe ser así en nosotros, sino que esa gracia de Cristo que opera en nosotros, reciba a ese hermano en la casa. Recíbalo, porque de eso es que se trata. La fe se fortalece cuando nosotros nos unimos. ¿Dónde está la fuerza? En la unión. La palabra hasta lo declara, que un cordón de 3 dobleces no se rompe. Agarre uno, usted lo rompe. 2, usted lo puede romper. Pero cuando se une y lo teje, se convierte en una soga de extensión muy fuerte, muy poderosa, capaz de sostenernos hasta hacer lo que llamamos esa hamaca, que nos ayuda, ¿ves? Se van a tejerla y luego acomodan una camita para hacer esto, que soporta un peso. Entonces, no podemos vivir exentos los unos de los otros. Tenemos que unirnos, tenemos que amarnos entre nosotros. La fe que vence al mundo se manifiesta cuando creemos que Jesús es el Cristo. Está la fe para salvación. La salvación que no la logramos nosotros, es otra cosa. La fe que Cristo logró en la cruz, esa es la fe de nuestro Señor. Porque Él en sí mismo es el autor de la fe, dice la Escritura en el libro de Hebreos. Él es el autor, el consumador. ¿Por qué usted cree que dice el alfa y la omega? El principio y el fin de todas las cosas. ¿Dónde se inicia la fe? En Cristo. ¿Qué fue lo que se perdió? La fe que vino, la incredulidad. ¿Por qué causa? Por la desobediencia. ¿Cuántos obedientes hay aquí? Bueno, entonces, sí, podemos levantarla, amados hermanos. Podemos levantarla. Porque somos llamados a una vida de obediencia, a una vida que agrade a nuestro Padre Celestial. Nos desanimamos, sí, porque cuando vemos a una persona en una condición y nuestro deseo ardiente es que esa persona sea levantada, que esa persona sea sanada de cáncer, que nuestra amiga, que nuestro amigo, mejor amigo que tiene cáncer, yo que tengo azúcar, yo me levanto y digo, Señor, yo no quiero tener eso, yo no quiero tener diabetes. Bueno,
El apóstol Pablo tenía un aguijón que lo molestaba, que no se dice la escritura que era, que lo molestaba constantemente. Sin embargo, bástate mi gracia, le dijo. Es decir, unos van a ser sanados, otros no van a ser sanados. ¿Por qué causa? Porque nuestra fe tiene que ser probada como se prueba el oro. Agarra una roca mezclada ahí. Tiene otros elementos, Betania que sabe más que yo. ¿Cuáles son los elementos de Betania que tiene el oro que se están llevando los americanos de aquí de este país? Lo digo así a boca llena. Doré, ¿verdad que sí? O sea, que no se están llevando el oro nada más de esta tierra. Ellos se están llevando esas rocas así sin pulirlas, sin nada. Se llevan esos peñones cargadas de otros metales preciosos. Entonces usted quiere conocer el oro, usted quiere ser como el oro, hay que ser probado. Tenemos que ser pasados por el horno de fuego. Y tiene una temperatura, y no es fácil la temperatura, hasta que el oro se derrita y llegue al molde, a tomar la forma. Eso está haciendo Dios en nuestras vidas. Hasta que esa alma se discurra y vaya al molde que Dios preparó. Algunos caen con gotitas, otros caen como chorro por la obediencia. Y llenan el molde. Ese molde es Cristo Jesús, que está descrito en Efesios 4, verso 11 en adelante. Hasta que todos vayamos en fila o en grupo, en grupete, como sea, y lleguemos al conocimiento de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Es imposible? No, para Dios no es imposible. Perfectos, Cristo es perfecto. Venció al mundo antes que nosotros. Porque él fue el que tomó el lugar de Adán. Porque Adán estaba como mayordomo de la tierra. Dios lo puso a administrar la tierra. Y se distrajo, hubo distracción. Vino el distractor. Estaba aquí el distractor. Estaba aquí. ¿Usted puede verlo? No lo podemos ver. ¿Hay algo que usted puede decir espiritual que lo ha visto? Para nada. Y eso agrada a Dios. Lo tengo ahí escrito más adelante, no lo quiero desperdiciar, ese pedacito lo tengo para el cierre. Lo maravilloso de la gracia de Cristo en nuestra vida. Ahora no me acuerdo dónde quedé, pero vamos a continuar. Como bien predicó mi amada hermana Betania, bueno, ya lo había dicho. Vámonos para allá. Dice, lleno de gracia, de verdad, decir, el Señor tiene la misma naturaleza del Padre. Existe una relación íntima y eterna con Él. Esto implica lo que ya hemos leído tantas veces acerca de la preexistencia de Cristo, que lo hemos leído mucho. Jesús, mediador entre Dios y los hombres, porque el propósito, el origen de la creación, se distorsionó. ¿Por causa de qué? Del pecado. Por lo tanto, somos redireccionados, ya que íbamos rumbo al despeñadero, la muerte eterna. Cada cual, dice el libro de Isaías, se apartó por su camino. Cada uno se apartó por su camino. Pero Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y hasta el día de hoy, amados hermanos, hasta el día de hoy, desde que se escribió eso, sigue siendo así. Ahora es peor, en un sentido, es más fuerte para nosotros. ¿Por qué? Porque el compromiso que se nos delegó es de anunciar, es de no callarnos, es de hablar. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, el que no escuchó el evangelio por su conciencia va a ser, dice el libro de Romanos capítulo 2. Lo puede leer, léalo en la casa, tranquilo. Romanos capítulo 2, usted lo lee. Esas tribus, esas naciones, esas culturas que no oyeron de Cristo, y aún los que no oyen de Cristo, porque el sistema de gobierno, como en Corea del Norte, en China comunista, y en muchos países que lo que se habla es de Buda y de otros profetas y de otras creencias y de otra fe que no es la fe que vence al mundo. Distorsionada, una fe distorsionada, la fe musulmana, el Corán, un sincretismo, una mezcla, creencias vaciadas en un molde que no es el molde, el prototipo de Dios establecido por Dios, que es Cristo, sino otro molde donde el oro va cayendo en ese molde que no es el de Dios. Influencias oscuras, creencias ancestrales
que se manifiestan para distorsionar la verdad de Dios en Cristo Jesús. Que estaba antes, que estaba después, que si no estuvo antes, que si estaba después. La palabra de Dios dice en el Salmo 119 que permanece para siempre en los cielos, desde la eternidad. Se está abriendo camino, produciendo vida. Permanece para siempre la palabra de Dios y no cambia. Es viva, es eficaz, es poderosa. Estamos redireccionados. Cada cual, dice, se apartó por su camino, y hasta el día de hoy así seguirá siendo. Dicen muchos, si nos quedamos callados. Si nos quedamos callados, así va a ser. Sin embargo, no hay excusa. Hay más oportunidad para predicar la palabra. Hay más oportunidad. ¿Por qué hay más oportunidad? Esta es la mejor oportunidad que tenemos nosotros ahora. Oigan, usted no necesita salir ni siquiera de su casa ya para predicar. Ese mensaje que se está predicando ahora mismo, usted agarra, cuando usted lo reciba, usted lo escuchó, ok, usted no lo quiere escuchar, porque es verdad, ya usted lo escuchó. Quizás usted quiera retroalimentar y escuchar algo más, pero por favor, agarre ese mensaje, el que predicó Betania, el que predicó Lisette, que predicó Ángel, como yo hago a veces, le doy un like. Cuando usted le da un like y hace así, se va a su estado. Y lo tira por su estado y le sale a todos sus contactos. Ahora usted no quiere que salgan todos sus contactos. Usted le da a quien usted se lo quiere enviar, al grupo que usted se lo quiere enviar. Yo en mi caso tengo el grupo de secundaria de los que nos graduamos del 89. Por ahí le envío. Hay otro grupo que se llama Los Salmos. Ahí son gente profesionales que de diferentes religiones están ahí. Yo estoy metido ahí. Ahí hay católicos, ahí hay testigos de Jehová, ahí hay adventistas, ahí hay mormones. Y cada quien tira su cosa. No se ponga a discutir por ahí, amados hermanos. Yo no me pongo a discutir. Yo envío lo que Dios me pone que envíe, sin discusión alguna. Y ese carácter y esa forma y esa amabilidad suya, cuando hay momentos en que Dios nos va a llamar a ser como Elías, quizás no vamos a tener que volarle el cocote como él hizo, lamentablemente, a todos esos sacerdotes, profetas falsos. Pero en un sentido espiritual sí lo podemos hacer. En un sentido espiritual es distinto, ¿verdad?, que físico. Matar esa distracción, eliminar esa falsedad que quiere venir en contra de la verdad de Dios. La palabra Cristo proviene del griego Christos, que significa ungido. En el contexto judío, el ungido y Mesías, el esperado, libertador y salvador, prometido en las escrituras del Antiguo Testamento. Jesús es reconocido como el cumplimiento de esta promesa mesiánica, el Cristo que no todos reconocieron, ni reconocen hasta el día de hoy en Israel y el mundo, y en muchos lugares en donde se predica, no lo reconocen. Es importante conocer más de nuestro Señor y Dios por causa de la fe que nos impulsa a vencer el mundo, el sistema de cosas que va en contra de la verdad. Recordemos que en su nacimiento nuestro Señor fue reconocido por los reyes magos, amados hermanos, como sacerdote, profeta y rey. ¿Qué presentes le llevó? Le llevaron oro. Bueno, se cree que le llevaron, pues dice los reyes magos, pudieron haber sido 4, 7, 8, 3, pero le llevaron oro. ¿Por qué? Por ser rey. Pero sucede que Él es más que eso, amados hermanos. Él es más que rey. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Ese es el tesoro que canta Jesús Adrián Romero. El tesoro que tanto busqué. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está qué? Ahí está tu corazón. Corazón y conciencia, amados hermanos, como comencé, las dos palabras. ¿Qué fue lo que mencioné primero al inicio del mensaje? Corazón y conciencia. Yo tengo una corazonada, no es eso, no. Es nuestro corazón, la esencia de la vida, el latido, el fluir, el oxígeno de la vida. Es Cristo Jesús, el precioso tesoro que nos da vida, que nos hace vivir. Y ojalá este mensaje inspire a algunos a amar el congregarse, a amar el estar en este lugar, a amar en hacer la obra que Dios nos mandó a hacer. Pero eso no es posible si usted no viene al conocimiento. Tiene que venir primero al conocimiento, tiene que venir primero a la cruz, tiene que pasar por ahí, tiene que pasar por dentro del velo que Dios abrió, por el hueco de Cristo,
por el hueco de sus clavos. Tiene que pasar por ahí. Nuestra alma tiene que ser redimida, redireccionada. Amén. Entonces oro porque Él es el Rey de Reyes. El que tiene al Hijo, dice la Escritura, tiene la vida. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida en sí mismo. Tenemos la vida, tenemos la salvación. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ese está en el... Lo dejaste ahí, déjalo ahí, Ángel. Primera de Juan 5. Nos vamos al verso 12. Dice, verso 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Un principio que yo aplico a mi vida, ¿saben cuál es? Que se lo compartí a mi hermana Lisette tiempo atrás. Porque miren, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Que la naturaleza vieja de muerte, la semilla, se quiere manifestar. Y cuando yo veo que me pasan cosas, que yo sé que es jocoso, pero se me zafan palabras. Cuando a veces voy a chocar o que me pasa algo y yo digo una mala palabra de comportamiento, ay Dios mío, y subo el cristal para que no me haya escuchado. Porque son reacciones humanas. Sin embargo, yo digo, wow, González, Cristo haría eso. Cristo diría eso. Sin embargo, en la reacción es que está el peligro, como nosotros reaccionamos. La palabra elogia, el Señor elogia de gran manera al que controla la lengua. En el libro de Santiago se habla de eso. Al varón que soporta la prueba, está hablando ahí, pero también al que controla su lengua. Es como ese timoncito chiquititico. ¿Usted ha visto esos ferries gigantes? Enormes. Bueno, tuve la gracia de Cristo, no me había montado nunca en uno. Me monté ahí cuando estuve en el 2021. Que Dios me permita otra vez hacer mi viajecito, que quiero hacer un viajecito otra vez y seguir conociendo. Pero ¿cómo una nave tan grande puede ser manejada por un timón tan pequeño? Es decir, que nuestro cuerpo es enorme en comparación con ese órgano que es tan pequeño, la lengua. Pero dice la Escritura en el libro de Santiago que puede encender todo un pueblo. Quema todo un pueblo. Como decía Peña Gómez, si me topan la República Dominicana iba a coger fuego, un error, ¿verdad que sí? Esas son las emociones, el ser humano que se quiere defender. Y nuestra mayor defensa no está en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Dios está haciendo por nosotros. Dejemos que sea Dios que opere, porque lo vamos a dañar, lo vamos a atollar. Dios tiene que obrar en nuestras vidas. Tenemos que dejar que sea Dios que obre en nuestras vidas. Tenemos que renunciar a muchas cosas. Tenemos que dejar a un lado muchas cosas, si hay que dejarlas. Las riquezas no son más importantes, materiales, que las espirituales. Porque nos afanamos, alimentamos ese proyecto, esa ambición, y vamos a envejecer, olvídese. Usted va a envejecer, que va a llegar un momento, ay hombre, todos esos millones, ¿de quién van a ser? Todas esas propiedades, ¿de quién serán? Usted disfruta en el momento, pero en fin de cuentas, luego y por más que lo digo, lo hacemos, y vamos detrás del éxito, de las ganancias, de las ambiciones de la vida de este mundo. Y no está mal tener un buen vehículo, tener una buena casa, tener aire, estar cómodo. Pero amados en Cristo, no nos afanemos, no entremos en ansiedad ni en pánico porque no hayamos conseguido ciertas cosas. Que miren, yo recuerdo un día que le dije al pastor ahí, le dije, fue como en el 2015 por ahí. Wow, qué error cometí, que no estudié, que no esto, que nada, yo me estaba quejando porque quería un trabajo. Y me di cuenta, yo dije, necesito una entrada fija. Porque lo que estaba era pintando. Y no es fácil fajarse a pintar y luego salir a vender. Y vivir del arte nada más. Pero me quedé tranquilo, amados hermanos. Reposé en Cristo. Y en el 2014 ya había conseguido trabajo ya. Y luego me cayó, como dicen, una lluviecita del cielo. Y luego todo fue acomodado
y puesto en su lugar, como corresponde, cuando descansé en Cristo Jesús. Cuando le creí, pude vencer esa ansiedad. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Vamos a leer el verso 1 del capítulo 5 otra vez, Ángel. Ahora, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, dice, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Sigue. En esto conocemos que amamos a los hijos, perdón, no sé si es la cita, donde habla de la fe que vence al mundo. Es esa cita, pero vamos a seguir. Está bien, Ángel, más adelante lo vamos a encontrar. Está por aquí esa cita, a ver. La fe que vence al mundo. Si alguien me puede ayudar. Tiene como título, pero está bien, vamos a continuar para no perder el norte del mensaje. Entonces, incienso, ¿verdad? Mencioné el oro y mencioné la mirra. Incienso porque Él es el sacerdote, pero Él es más que solo un sacerdote. Eso está en Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y mirra por ser el profeta, no lo había leído, el profeta, pero todavía digo, Él es más que solo un profeta, Él es la palabra viva y eficaz, encarnada. Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, dice que la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Parece paradójico, ¿verdad que sí? Porque Él está diciendo que su carne tenemos que comerla y que su carne es la que nos da vida. Comemos su carne, bebemos su sangre, pero Él está hablando de lo espiritual. Primera de Juan 5, verso 4, Ángel. Primera de Juan. Verso 4 en adelante, vámonos para allá. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Sigue leyendo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna... Es que el capítulo 5, Juan. Primera de Juan, Ángel, capítulo 5. Muy bien. Perfecto, pero vámonos al verso 1. Ahora sí, porque es que estábamos en otro capítulo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, dice, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. ¿Quién engendró? El Padre, ¿verdad que sí? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Sigue, Ángel. Pues este es el amor a Dios, que guardemos que sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? No victoria. Jesús venció por nosotros. Él es el propiciador. Él fue el que inició todas las cosas. Y en Él se tienen que consumar todas las cosas. Por lo tanto, en Él sí podemos ser más que vencedores. Por eso lo dice la Escritura, que somos más que vencedores en Cristo Jesús, el cual nos amó, dio su vida por nosotros. Una y otra vez lo repetimos, porque eso tiene que calar nuestra alma, nuestro interior, nuestro ser. Jesús mismo es la palabra de Dios. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra viva se hizo carne, nació de una mujer, de una virgen, llena de gracia y de verdad, no cualquiera, ¿verdad que sí? Muy especial, algo muy maravilloso, haber sido lleno de la gracia de Dios en Cristo, o haber tenido al autor de la vida en su vientre, algo muy maravilloso. Él no es solo un profeta humano que habla de la palabra de Dios, más bien Él mismo es el verbo hecho carne para habitar entre nosotros. No hay revelación de Dios más fuerte o veraz que Jesucristo. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas, por medio de los profetas, en otros días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de Él hizo ¿qué? Hizo el universo. Hebreos 1, del 1 al 2. Amado, estoy leyendo todo esto porque necesitamos enfocarnos en quién es el autor de nuestra fe. Es en Cristo. Y puede sonar como... ¿Tú no has visto una gotera de agua cuando cae? ¿Qué hace con el tiempo? Un hoyo. De eso se trata. Hasta que esa perforación se logre. Barrenear. Hasta que se logre el hueco.
hasta que se quite la capa que se formó en nosotros por causa del pecado. Quien va a profundizar más allá para redimirnos y glorificarnos como Él fue glorificado es nuestro Señor en aquel gran día. De otra manera todavía no vamos a ir a la tumba y nuestro cuerpo lamentablemente se lo van a comer, quienes ustedes saben. Pero el hombre interior, ese hombre que está dentro de nosotros, se va a renovar de día en día, de fe en fe y de gloria en gloria. El verso 4 otra vez, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y así es referencia a Santiago 1:17. Toda buena dádiva, dice, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Luego volviendo a la cita, Juan 5, y esta es la victoria, dice, que ha vencido al mundo, nuestra fe. Luego viene la pregunta, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El que cree. Y esta es la victoria, es como un canto de júbilo, amados hermanos, en el cual podemos ver el respaldo de nuestro Padre Celestial, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, donde se describe a los paladines de la fe ahí, de lo que les mencionaba. Usted lo quiere leer, léalo en la casa, ahí se aprende mucho. Pero nuestro Señor nos deja una retórica, una pregunta, es la que nos reta, que no espera respuesta, sino que espera que usted se siente a pensar en esa pregunta que hace nuestro Señor. Y que nos debe mover a querer meditar en ella. Tiene que movernos esa pregunta que hace el Señor. Esta se encuentra en Lucas 18, esa pregunta que él hace. Vámonos para allá. El verso 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Hablamos del mayordomo injusto, ¿verdad? O infiel. Ahora vemos a un juez injusto con una viuda que fue a hacerle una petición. Tenía una deuda y no podía pagarla, la pobrecita. Pero dice cuál era la característica de ese juez. Injusto. No creía a Dios, no respetaba a Dios, no respetaba a hombre ninguno. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Dice el Señor, que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderle? Ahí está hablando de la oración, que está muy estrechamente ligada a la fe. Ven, la fe tiene muchas aristas, muchas direcciones. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, aquí viene la pregunta. ¿Hallará fe en la tierra? Ay, mi madre. ¿Usted sabe qué pasa, hermano? Y las redes están ahora mismo plagadas de profetas, de evangelistas, de gente diciendo que va a pasar esto, que arrepiéntase, que va a pasar lo otro. No, eso no es la causa por la que usted tiene que arrepentirse. Hay que arrepentirse porque usted va a quedar afuera, en el horno de fuego. Esa es la causa. No es esa la causa de las eventualidades de la vida. Viene, permítame decir lo que yo creo y lo que he escuchado de algunos, que estoy de acuerdo con ellos. Un esplendor viene a la tierra. Una paz aparente viene a la tierra. La paz aparente siempre ha estado, porque la paz no se logra por medio de las armas. Porque es muy fácil tú minar un campo y nadie va a pasar por ahí, todo el mundo va a tener miedo y nadie va a entrar ahí. Porque en falso pisas y explotas. Pero viene un esplendor a la tierra. Viene un esplendor y lo trae la tecnología, amados hermanos. Cáncer siendo sanados. Hallaré fe en la tierra, dice el Señor. Cáncer sanado por máquinas, por sustancias. Las máquinas precisas, concisas, dando en el punto que tienen que dar para resolver un problema de cáncer, un problema de diabetes, un problema de las distintas enfermedades que la ciencia médica no puede. Entonces esa máquina lo está logrando. Aumentar los años, cambiar la apariencia, pero aumentar los años no creo que puede el hombre, pero la apariencia la puede cambiar por medio de la estética, de la cirugía. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Creo que el Señor hace esta pregunta porque miró más allá de la época en que se encontraba en ese instante. Miró a las generaciones finales, las cercanas a su venida, por las características del juez. ¿Cómo dice que era? Injusto, ni temía a Dios,
ni respetaba a hombre. Es como la característica de los hombres en los posteriores días, descrita por el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo. Avaros, vanagloriosos, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios, más que de las cosas de Dios, blasfemos. ¿Cuántas cosas dicen ahí? Lo puede leer. Si es nuestra fe la que vence al mundo, entonces ya casi estoy terminando. ¿Qué será de las generaciones que vendrán más adelante, después de nosotros? Si es que viene mucho tiempo. Imagínense ustedes, ¿qué va a pasar? Viene, amados hermanos, viene una plataforma. Va a haber más comodidad en los viajes, en los aviones. Vamos a tener más. Yo no sé si yo lo voy a experimentar, pero viene una transformación, porque viene una transformación. ¿En qué se andaban? En carretas era que andaban. 1800, 1900, 1930, 1920, por ahí, no sé, el primer carro. Los hermanos Wright, cuando hacen el primer vuelo. ¿Verdad que sí? Entonces, esos cambios, como de la aerodinámica, cómo ha transformado la transportación. Vienen naves que nos vamos a quedar, si es posible, porque mi papá tiene 90. Yo le digo, papi, espérese, que él comienza a punchar, no sabe cómo que va, por dónde que va a prender el celular, porque él pertenece a otra generación. Imagínense, 1932. 1932 mi papá está vivo todavía, gloria a Dios. Mis padres, que Dios los bendiga. Mi mamá quería venir hoy, por cierto, yo la estaba motivando. La pobrecita, le dije, mami, quédese por favor, porque si ustedes la ven, pobrecita, esa artritis tan fuerte, y como que yo dije ya 91 años y torturarla, que esté aquí sentada ahí. Y dije, quédese mami, porque ella es una mujer de fe, de oración. No me cabe duda. Mi papá, ella es que lo manilla y lo agarra, le dice, siéntase ahí, vas a escuchar la palabra. Todas las tardes, a las 5 de la tarde, ahí está, compartiendo la palabra. Pero yo los bendigo, mis amados viejitos que amo en Cristo Jesús. Que Dios les dé la salud. Amén. Vamos a continuar. Dice, vamos a finalizar, ya vámonos, no voy a perder el norte. Entonces quedamos en ciertamente después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Hemos creído en Cristo sin verle, amados hermanos. Eso tiene mucho valor delante de Dios. ¿Usted ha visto a Cristo? Hay gente que necesita verlo y que de hecho hace esto y anda con el cuadro acá. Bueno, no lo juzguemos eso, ¿eh? Dios es quien va a juzgar. Pero, ¿qué les parece? La fe tiene que ver, dice, la certeza de lo que se espera. ¿Y qué dice la Escritura? Lo define en el verso 1 del capítulo 11, léanlo en la casa. La convicción de lo que no se ve. Y más adelante dice en esas citas, y lo puede proyectar, dice que muchos hombres alcanzaron buen testimonio, que ese es el enfoque, y que esa es la parte que nos resta, para que nosotros en el libro que está en los cielos, nada de lo que usted ve aquí en la tierra está exento de lo que está en el cielo. Es un prototipo, es un reflejo, fue traído de arriba aquí a la tierra. Pensamos, tenemos lenguajes, vino del cielo. Francés, inglés, portugués, alemán y todas esas lenguas ya desaparecidas. Creímos en Cristo sin verle, voy por ahí. Es un Padre Celestial que nos ama en verdad. Un Padre Celestial que nos ama. ¿Usted lo ve? No lo podemos ver tampoco. Dios se agrada porque creemos en nuestro Padre Celestial. No hay un día que usted no se levante y le diga, Padre amado, gracias por el sol que sale. Aleluya. Gloria a Dios. Hemos creído en el Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, sin verle, mis amados. No lo vemos. Las fuerzas oscuras a veces se manifiestan. Yo no sé, a veces eso crea como interés, expectación. Cuando hablamos de lo oculto, todo el mundo está ahí. Se estaba durmiendo y se despierta, porque ya comencé a hablar de lo oculto, de lo que está oculto. Pero es verdad. Yo he tenido experiencias fuertes, amados hermanos. Y yo no sé la de ustedes, pero yo he tenido experiencias fuertes. Y yo lo he comprobado. Ese día yo lo comprobé. Comprobado. Yo dije, espérate. Yo mismo en mi conciencia me dije, yo estaba recostándome. Porque a veces uno está cansado. Y por ejemplo, en esta semana yo me la he pasado pintando. Mis vacaciones me las he pasado pintando.
y estoy elaborando una pintura y me di cuenta de lo que es el cansancio. Me puse un polochecito bien bonito y ya usted sabe, el pleito de Hani es ese constante desde que nos casamos, que a veces es posible que yo llegue con este traje, me quite el saco, y como Hani no está allá, si yo veo que el cuadro lo tengo en una zona, hago así, me pongo a pintar. Miren, ustedes no han visto nada, yo embarro esa ropa y ella le dice, tú eres que te vas a fajar a lavar esa ropa. Y es verdad, porque tiene razón, realmente no hay manera, me lo dice de la forma que sea y ahí voy, me enfoco y comienzo a pintar, a embarrar mi pintura. Pero yo recuerdo ese día que estaba recostado en el mueble y yo estaba cansado. No se me olvida eso, amados hermanos, de cómo lo espiritual es verdadero, que aunque no lo podemos ver, se manifiesta. Yo me recosté en el mueble, hice esto, y Hani está en la habitación ese día, yo hago, y me pongo la sábana acá, me quedo así, y yo estoy despierto, no había luz, y había una lámpara encendida, y yo veo que la sábana comienza a hacer así, y yo dije, ahí mismo en mi conciencia yo dije, tengo que ser yo, y hago así, miro los pies, para ver si soy yo que lo estoy haciendo hacia los pies, y la estoy moviendo yo. Y veo que mis pies están así encima, recostaditos como para arriba, como para mejorar la circulación. Y veo que la sábana sigue. Pero miren, eso fue una cosa tremenda, comprobado. Y yo hice así, yo, buen bandido, en el nombre de Jesús, si eres de Dios, no me vas a molestar. Lo que era, amados hermanos, soltó la sábana, porque la soltó. La soltó. Dios, si eres de Cristo te quedas, no era del Señor. Pero si vienes a molestar mi tranquilidad, te vas en el nombre de Cristo. Entonces, lo oculto está ahí. Lo que permanece es lo que no podemos ver. Eso es lo verdadero. Y hemos creído, finalmente hemos creído en un Dios que no lo podemos ver. En un eterno y glorioso Padre Celestial que habita en un lugar que es inmarcesible, por más maquinaria, por más tecnología que la ciencia tenga. Y ya terminamos, pueden ponerse de pie. Nuestro testimonio, amados hermanos, es importante. Tomar en cuenta de cómo hemos de agradar a Dios, porque es justamente la fe la que nos mantendrá en el perfil que Dios requiere de cada uno de nosotros. Ese perfil, ese molde en el cual Dios nos está moldeando, nos está formando, para poder nosotros ser instrumentos de bendición para los demás. Por causa de la debilidad, por causa de lo imposible de cosas que no se pueden lograr con la ciencia médica, nosotros estamos en esta tierra para ser un soporte y ayuda para los más débiles, para los más... Porque miren, no tiene que ver con los más débiles. Hay cosas que el dinero no lo va a pagar. Hay enfermedades que el dinero no la paga, por más tecnología. Entonces, ¿qué les quiero decir? Mientras podamos, mientras la tecnología todavía tenga sus limitaciones, Dios le va a dar un chance a la tecnología. Porque dice que va a haber una guerra contra los santos y los santos van a ser vencidos. Francisco José, dice la Escritura, lo puede leer, está en la Biblia, que los santos van a ser vencidos. Por más que peleemos, por más que enfrentemos, vamos a ser vencidos, dice. Ahí no tiene que ver con la fe que va a vencer en nosotros, que nos van a quitar la fe. No, es que muchos santos, como en aquel entonces, que murieron injustamente, van a morir. Vamos a incluirnos, vamos a morir. El día va a llegar. Está establecido por Dios. Lo va a permitir, porque se lo permitió a Job y lo va a permitir para aquel entonces. Ese sistema de gobierno que viene, que va a restringir todo, que va a manipular todo, que va a tener un control que usted no va a poder ni pensar en la casa. Usted agarra el celular y el celular le dice cosas, a veces usted se sorprende de lo que usted está manejando. Usted sincroniza los datos y ya usted está siendo vigilado por ahí. Todo lo que usted hace por ahí. Eso es poco para lo que viene. Poco se los aseguro. La tecnología juega un papel importante en el gobierno de la bestia. En ese gobierno que viene, que va a tener un control
total. Así que gocémonos y alegrémonos, amados hermanos, porque esa fe que tenemos vence al mundo. Dígalo conmigo. Diga como dijo el apóstol Pablo: tú eres el Cristo. Diga conmigo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿En quién hemos creído? En el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oremos. Padre amado, gracias, Señor, por la fe que vence al mundo. Gracias, Señor, porque esa fe es como una luz en nosotros que alumbra en medio de las tinieblas. Bendito Padre Celestial, ayúdanos a hacer esa luz verdadera, a alumbrar y poder ser de bendición para aquellos, Señor, mi Dios, que no tienen la oportunidad, porque están postrados en cama, que están enfermos. Y estamos llamados, Señor, mi Dios, a manifestar esa gloria, esa victoria que se logró en Cristo, o que tú lograste, Cristo, autor y consumador de la fe. En el verso 29 del capítulo 11, ahí está. Cristo es el autor y consumador de la fe. En ti nos refugiamos, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Lo entendemos y lo sabemos, Señor, que te necesitamos. Ayúdanos a fortalecer esa fe para poder ayudar al que no puede salir de su depresión, para poder ayudar al que no puede salir de una condición que lo está llevando al límite, Señor. Ayúdanos, muévenos, Señor, para ir a los hospitales, a las clínicas, para ayudar a la gente, para desprendernos y favorecer y bendecir de la manera que sea, con dinero, sin dinero, con palabra. Hacernos pobres para enriquecer a otros, como lo hizo Cristo, entendiendo que no nos va a faltar nada, como dice tu palabra. Y yo lo sé que es así, que no nos falta nada. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor mi Dios, por las grandezas y las maravillas, que aunque ahora no lo podemos entender, no lo entendemos, pero es verdadero, Señor. Ayúdanos a caminar en ese camino estrecho, difícil, pero que no es imposible, para llegar a la meta que tú nos trazaste y dar el testimonio que tú nos llamaste a tener a través de la fe que vence el sistema oscuro de este mundo, Señor. Gracias, Padre Santo. Te adoramos y te bendecimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Aleluya.